Muy buenos días para todos los asistentes el día de hoy. Bienvenidos a este Sofá de Asturias que se desarrolla en el marco de nuestra tercera fase del Plan Padrino. El día de hoy nos están acompañando docentes que han hecho muy juiciosamente su proceso de inscripción, de avance del curso de Google Suite para docentes digitales. También ya nos han estado acompañando en la masterclass que tuvimos en la segunda semana del mes de septiembre, donde hablamos un poco más específicamente acerca de toda la Google Suite y cómo la podemos aprovechar desde el rol docente. Y el día de hoy nos convoca algo que Asturias llama Sofá de Asturias y tiene como objetivo invitar personas representativas del sector de la educación en este caso para hablar de temas de vigencia, de temas de actualidad, y no es secreto que la pandemia ha llevado a una transición drástica de la presencialidad a la virtualidad, y precisamente hoy nos acompaña una invitada internacional, la doctora Jessica Anguiano, que es nuestra rectora de la Universidad Europea de Monterrey. Hace parte de la red SUMA, donde también la Corporación Universitaria de Asturias pertenece. Sin mayor preámbulo, me permito darle paso para que nos cuente un poco más. Doctora, muchísimas gracias por este tiempo y bienvenida. Muchas gracias, Julie. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Es para mí un gusto poder acompañarlos, tener la oportunidad de platicar un poco respecto a este tema tan interesante que es la educación virtual y como lo dice el título de la charla, ¿no? ¿Es una necesidad temporal o es el futuro en la enseñanza? Primero, pues presentarme, mi nombre es Jessica Anguiano, yo de profesión soy licenciada en física, estudié mi carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y posteriormente estudié un doctorado en Ciencias de Ingeniería en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Mi especialidad la hice en biomateriales, en polímeros biocompatibles, enfocado al tema de implantes médicos. En mi desarrollo profesional me ha tocado estar al frente en diferentes universidades, al principio en programas 100% en línea para licenciatura y posteriormente en la dirección de posgrado. Actualmente, como platicaba Julie, pues estoy al frente de la Universidad Europea de Monterrey como rectora. Ya tengo aquí más de 3 años, ha sido un gusto poder estar aquí al frente de la universidad y nos hemos topado con retos, con desafíos y bueno, la verdad es que la pandemia también ha traído muchos cambios que aunque nosotros ya somos una modalidad 100% en línea, pues sigue siendo un reto estar innovando y aumentar la calidad de la educación. Entonces, pues sin más preámbulo, me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Esta charla yo la quise enfocar un poco a las estadísticas que están actualmente sobre cómo ha impactado la pandemia, tanto en la educación que venía de ser 100% presencial, como en algunos otros modelos de universidades que eran híbridos, ¿no? Si bien la educación virtual ya venía desde antes con un empuje y con mucha fuerza, la pandemia la ha hecho forzadamente crecer. Entonces, espero por ahí que los datos les sean bastante interesantes. Al final vamos a tener una sección de preguntas. Ustedes ahí podrán abrir los micrófonos si tienen alguna pregunta. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Vamos a platicar primero sobre la transformación en los procesos de enseñanza debido a la pandemia. Si nosotros recordamos, fue en marzo del 2020 cuando en la mayoría de los países del mundo pues tuvimos que entrar forzadamente a un confinamiento, a un distanciamiento social y tuvimos que parar todas las actividades, no solo educativas, también laborales, y es fecha que al momento no hemos vuelto a esta normalidad. Si bien es cierto que en algunos países ya ha comenzado a volver un poco el sistema educativo a lo que era antes, aún no hemos llegado a ese punto en el que estemos 100% como lo era antes de la pandemia. Claro que cada país tiene su propio ritmo, la situación del COVID no es lo mismo en un país que en otro y en algunos han vuelto ya a clases, a lo mejor están en algunos que van unos días y otros días lo toman a distancia, habrá otros que van todos los días de la semana, pero quizá con un aforo limitado, algunos alumnos están
directamente en el aula y otros lo tienen que tomar la clase a distancia. Pero lo que sí es cierto para todos los países y para todo el sistema educativo es que aún no hay una fecha definida en la que podamos decir esto va a acabar, esto va a volver a como lo conocíamos y vamos a tomar la normalidad tal cual la teníamos. Entonces, aunque ya ha pasado mucho tiempo, aún no tenemos una fecha definida en la que podamos tener la certeza de que todo va a ser como antes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a mediados de mayo del 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza y en todo el mundo, pues han dejado de tener clases presenciales en sus escuelas, universidades. De ellos, más de 160 millones son estudiantes de América Latina y del Caribe, y es así como forzadamente todas las instituciones educativas en todo el mundo y en todos los niveles tuvieron que incursionar, me gustaría decir en una educación virtual, pero la verdad es que muchas universidades solo han migrado a una educación a distancia. Ahorita vamos a ver un poco la diferencia, pero bueno, esta educación virtual y adelantándome un poco también a responder la pregunta del tema inicial de esta charla, pues esta educación virtual ha llegado para quedarse. Vemos un poco de historia sobre cómo ha ido evolucionando la educación virtual a lo largo de la historia. Bueno, desde finales de la década de los 90, cuando Internet comienza a tomar fuerza, empieza a tener más relevancia en la impartición de cursos, el sistema educativo en todos sus niveles fue tratando de incursionar, de estarla incluyendo, principalmente la educación superior, pero la verdad es que todos los niveles la han ido incluyendo en sus clases y las están tratando de hacer más interactivas, quieren fomentar la creatividad, la innovación en los estudiantes, procuran también dar una educación más globalizada con a la mejor experiencias de intercambio, pero bueno, esto comienza desde 1877. Ahí la educación a distancia era por correspondencia. En aquel entonces pues no teníamos las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, pero si en alguna región geográfica no se había a lo mejor algún especialista en algún tema o no se dominaba algún material educativo, pues generalmente uno podía pedir cursos por correspondencia, te llegaba un folleto, un libro y era la forma en la que a lo mejor a distancia podías tener un aprendizaje autodidacta, ¿no? Luego viene la segunda ola entre 1920 y 1930 con la educación a través de radio y televisión. Había algunas secciones de horarios, tanto en televisión para los que en su momento la tenían y más común para el radio, donde en ciertos programas, incluso a lo mejor hasta de temas de todo tipo, ¿no? Educativos, de religiosos, de muchos factores, pues iban dando algunos cursos a distancia, pero a través de esos medios. Luego en 1931, 1959 viene la educación mediante ordenadores. Estos ordenadores grandes que bueno, usaban nada más para algunas operaciones, solo en ciertas regiones se utilizaban, pero empezaba ya por ahí la digitalización de estos conceptos y luego a partir de 1991 a través del internet pues ya se empieza la educación a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Con el internet, con los videos, incluso muy al principio algunos de nosotros recordaremos esas enciclopedias que nosotros teníamos en los CDs o que podíamos consultar en línea y empezaba ya por ahí, desde ahí es una ola que no ha parado, que ha ido en crecimiento y que bueno, ahora forma parte esencial en el siglo XXI. Según informes del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, el ENSES, y estos datos son desde antes de la pandemia y ya desde ahí se veía la importancia y el crecimiento de la educación online. Ellos nos dicen que el número de inscritos en cursos de educación a distancia aumentó a pesar de que la inscripción universitaria en general iba disminuyendo. Había menos alumnos que se estaban inscribiendo a nivel universitario, pero los que lo hacían, el porcentaje de esos estudiantes que lo hacían a distancia iba en crecimiento. Desde entonces se proyectaba que el mercado global del e-learning alcanzara los 336.000 millones para el 2026. Y desde el 2000 a la fecha, el incremento en la industria del e-learning ha tenido un crecimiento de más del 900%. Les digo, estos datos son incluso desde antes de la pandemia. Ya se veía por ahí una tendencia de que esto iba en claro crecimiento y que se esperaba que el punto máximo se diera alrededor del 2025.
El 77% de la industria del e-learning se compone de modelos de aprendizaje a su propio ritmo. Y esto es la clave o es uno de los éxitos precisamente de la educación virtual. A mí que me toca estar al frente de una universidad 100% en línea, cuando nosotros les preguntamos a nuestros estudiantes qué es lo que más te gusta de la universidad, qué es lo que has visto como algo más positivo, siempre, no importa la generación, no importa el programa que hayan decidido estudiar, un dato que siempre nos dicen es que lo que más les gusta es la flexibilidad que ofrece la educación virtual. Y no hablamos de una flexibilidad de que cada quien pueda hacer lo que quiera en las clases, pero hablamos de una flexibilidad donde ellos pueden elegir el ritmo y el horario en el que van a estar trabajando. Si bien tenemos algunos procesos estructurados para que se vayan cumpliendo ciertos objetivos, ellos pueden elegir si quieren trabajar quizás 2 días a la semana o si le quieren dedicar todo el fin de semana para estar trabajando o un solo día si lo van a hacer por la mañana, por las tardes, por las noches. Entonces, esta flexibilidad es algo que es un valor muy importante de la educación virtual y que difícilmente se logra con una escuela tradicional o presencial. Según un reporte de Statistics, la población estudiantil en todo el mundo afirmó haberse inscrito en un curso en línea en los últimos 12 meses. Y además de esas personas que quisieron estudiar en línea, ese 50% de la población que se inscribió en un curso en línea, bueno, aparte afirman un 95% que les ha gustado y están satisfechos con esta educación en línea y que además el aprendizaje basado en la web es más divertido y les ayuda a retener más rápido la información. Si nosotros vemos este 95% de satisfacción de las personas que se han animado y que es un 50% de la población estudiantil del mundo y que se han animado a estudiar, es un dato bastante interesante porque pocas empresas tienen quizás un nivel de satisfacción tan alto. En general, los estudiantes, lejos de sentirse quizás abandonados detrás de una pantalla de computadora o que el curso no cumplió sus expectativas, ellos dicen que están satisfechos con este tipo de educación. Entonces, juntando todos estos elementos, pues es evidente que la educación virtual es una industria que es del presente y que aparte es del futuro. Es algo que ya llegó para quedarse, que ya venía empujando y que la pandemia ha sido algo que lo ha pues posicionado aún más fuerte en el sector educativo. No obstante, el aumento en la demanda de la educación en línea también nos obliga a tener calidad y procesos bien establecidos para asegurar un buen aprendizaje. Aquí tenemos una responsabilidad también muy grande y bueno, lo veremos ahorita porque vamos a empezar a ver unos datos ya propios de cómo la pandemia ha afectado la educación, pero no es simplemente pues empezar a hacer los cursos en línea y digitalizar documentos y empezar a cargar. Bueno, la educación en línea lleva un modelo de aprendizaje bastante importante que tenemos que ir adoptando para poder ofrecer cursos de calidad y que la educación que reciban los estudiantes no sea simplemente pues por tomar un curso o leer un PDF, ¿no? Que verdaderamente sean bien capacitados y que un estudiante que se forma de manera virtual sea igual o más capaz que un estudiante que está de forma presencial en las aulas. Viendo un poco ahora los datos respecto a la educación o cómo a los desafíos que ha traído la pandemia, principalmente, bueno, a todas las universidades, pero veámosla en base a las que estaban presenciales y que han tenido que migrar ahora a una educación en línea, es muy importante ver que aunque sí, todas tuvieron que moverse por una cuestión de salud a una educación a distancia, es importante, sobre todo ahora que ya pasó un tiempo, ya pasamos 1 año y medio, un poco más, desde que inició la pandemia, sentarnos y reflexionar qué estrategias hasta el momento se han seguido, qué herramientas se le están dando a los docentes y a los alumnos para poder enfrentar ahora esta educación a distancia. ¿Están ellos verdaderamente preparados? Y estas preguntas nos van a llevar también un poco a empezar a analizar cuál es la metodología del aprendizaje en línea, qué herramientas tecnológicas se requieren para que este aprendizaje en línea sea exitoso
y sobre todo la importancia del aprendizaje colaborativo. Si bien hay muchos elementos que la educación virtual puede suplir, hay una parte súper importante que es la convivencia con otros estudiantes, la convivencia con el maestro, y esto solo se logra a través del aprendizaje colaborativo. Entonces, es muy importante que esta parte también se vaya reforzando y que las escuelas que están incursionando en este modelo de educación virtual lo tengan en cuenta. Y obviamente, pues la capacitación a docentes y alumnos, no solo en el uso de la herramienta, de dónde le tienen que dar clic o cómo van a dar las clases virtuales, no solo eso, verdaderamente es una capacitación respecto a la metodología y a técnicas de estudio a distancia. Ahora, si vemos estos datos, hay un estudio muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Este estudio lo hace la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y lo hizo en colaboración con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, el IESLAC, y ellos desarrollaron una encuesta, la hicieron a una muestra aleatoria de 100 universidades en América Latina, y es una encuesta bastante reciente. Esta la hicieron entre abril y junio del 2021, la acaban de publicar, y ellos están recopilando datos acerca de la continuidad pedagógica. El estudio se llama Cerrar ahora para reabrir mejor mañana, la continuidad pedagógica en las universidades de América Latina durante la pandemia. Este lo acaban de publicar ahora en julio del 2021, y la idea es, con esta muestra de 100 universidades, ellos analizan qué desafíos han tenido estas universidades al moverse a una educación a distancia, cuáles han sido las ventajas que han encontrado y cómo han ido incursionando estas universidades. Es una muestra representativa para ver más o menos cómo se encuentra el sector educativo ante este reto que tuvimos que enfrentar pues, todos de la educación a distancia por el confinamiento. Esta muestra de universidades, si vemos cómo están, digamos, el muestreo, se incluyeron países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Ustedes pueden ver ahí arriba los porcentajes de cuántas muestras tocaron de cada país, se hicieron de forma aleatoria, y en la tabla número 2 podemos ver cómo están distribuidas en base a su titularidad o el tipo de universidad que son. Privadas se encuestó a un 28%, públicas es un 59%, y las que son privadas sin ánimos de lucro son un 12%. Este es el muestreo que se hizo de universidades y se les fueron haciendo diferentes preguntas. La primera, algunos resultados de la encuesta. Bueno, nos interesaría conocer cuántas de estas universidades ya contaban con una plataforma incluso desde antes de la pandemia. Es un dato bastante interesante. Yo me esperaba un número honestamente más bajo, pero un 80% de estas universidades ya contaban con una plataforma de enseñanza virtual desde antes de la pandemia. Si vemos la gráfica que está ahí abajo, un 80% la tenía desde antes de esta crisis. Hay un 8% que la creó expresamente como respuesta a la pandemia, otro 11% que aún no la tienen, pero que dijeron que ya la están preparando, y hay un 1% que dice yo no la tengo y tampoco la voy a desarrollar. Pero otro dato interesante que cuando hacía la encuesta las universidades comentaban, decían que ellas están adoptando soluciones, sí, que faciliten una enseñanza remota de emergencia, pero también están evolucionando hacia una educación virtual que sea más cualificada. Ellos no simplemente están pensando en invertir ahorita en una plataforma para salir del problema, sino que verdaderamente están tratando de evolucionar su sistema educativo, la forma en la que imparten las clases, para poder tener una educación más cualificada, de más calidad. Ahora, otro dato muy interesante es que a pesar de que un 80% de estas universidades ya contaba con una plataforma, si vemos cuántas verdaderamente lo usan al 100%, es decir, que están en una educación ahorita a distancia y que la usan completamente, solo es un 24% de los profesores la usa al 100%, y en el caso de los estudiantes solo es un 23%. Si vemos un porcentaje un poquito más amplio, decir, bueno, ¿quiénes lo usan de un 75% hacia arriba? En el caso de los profesores sería un 57%, y en el caso de los estudiantes tenemos un 66%. Sí son datos un poquito más altos, pero si se fijan, más de la mitad de los profesores y de los estudiantes cuentan con una plataforma, ya la tenían desde antes de la pandemia,
pero no la están utilizando. Entonces, hay mucho desconocimiento respecto a cómo se puede utilizar esta plataforma, los beneficios que trae, y esto, aunque la pandemia lo ha impulsado, sigue siendo un proceso que aún falta mucha cultura y mucha información. Entonces, es importante tener estos datos en cuenta. Ahora bien, apenas hay diferencia entre las universidades de acuerdo al tipo, si son privadas o si son públicas, aunque las privadas que no tenían ánimo de lucro contaban con en mayor porcentaje ya con una plataforma, solo 3/4 partes de las públicas ya la tenían. Si hablamos de la plataforma más utilizada es Moodle, esa es la que fue en las encuestas la que más utilizan las universidades, seguida por ejemplo de Google Classroom, que tiene la ventaja de ser en muchas de sus funciones gratuita, le sigue Blackboard y también pues una multitud de otras que son comerciales o que las mismas universidades desarrollaron como respuesta a esta pandemia o que desde inicio ellas ya las tenían planteadas o desarrolladas. Entonces, y otro dato interesante también es que se sigue usando la radio y la televisión para la educación superior a distancia. Aquí en México, por ejemplo, se creó un canal especial y hay una sección de radio también donde en diferentes horarios se van impartiendo clases para diferentes niveles educativos. Entonces, esto también, aunque es educación a distancia, lo que busca precisamente es poder llegar y que se garantice el derecho a la educación. Obviamente no todos tienen, y ahorita lo vamos a ver dentro de los retos, pues quizás acceso a internet, a una computadora, y se busca que la mayoría de la población pues siga teniendo acceso a la educación, ya sea a través de la televisión o del radio. Ahora, algunos retos que se han enfrentado las universidades, principalmente les digo las que venían de un modelo 100% presencial o que traían por ahí algún componente en línea, pero que no era su fuerte, pues ha sido, el primer reto ha sido la falta de la competencia digital de los docentes. Y esto incluso por encima de la falta de la conectividad apropiada en los hogares. Un 65% de las universidades encuestadas decía que sus docentes no tienen las competencias necesarias para poder impartir clases en modalidad virtual. Este es un dato muy interesante y a la vez hace sentido porque si bien nos imaginamos ahorita en las edades en las que se encuentran los docentes, probablemente de unos 30 años hacia arriba, pues a nosotros nos tocó venir de una formación donde la era digital pues apenas comenzaba, al principio no existía, luego empezó y ha ido creciendo a un ritmo muy acelerado, pero estos docentes fueron formados en su formación como catedráticos, pues para una educación presencial. Ellos venían de esta metodología presencial y son muy buenos en ella porque la han dominado a lo largo de los años, pero de pronto les toca no solo enfrentarse a un reto tecnológico de conocer una plataforma nueva, de saber cómo utilizarla, sino cambiar toda esa estructura mental para ahora tener una metodología para una enseñanza en línea. Entonces, es de entender que este resultado sea el más alto, que sea uno de los principales retos, uno por la propia resistencia al cambio y otro porque no venían capacitados precisamente para esto, ¿no? El segundo ahora es la falta de la competencia de los estudiantes y aquí, aunque ellos probablemente sean más jóvenes, un 49% de las universidades dice que les faltan estas competencias, pues no hablamos quizás solamente de que no sepan dónde darle clic, dónde hacer la descarga, cómo hacer los exámenes, hablamos también de que aquí entra mucho el tema de la disciplina, ¿no? El hecho de estar ahora atrás de una computadora, de no tener al maestro enfrente, de tener que tener ahora sus propios hábitos de estudio, pues es un reto para los estudiantes que muchas veces les dicen, vas a tomar la clase en línea y ya está, ¿no? Pero a lo mejor ellos entran a la computadora, se terminan distrayendo y no se les dan más herramientas de estudio. Entonces es un reto también bastante grande. Y también un 39% de las universidades dijo, ¿sabes qué? Les faltan competencia a los dos, ya sea docentes y estudiantes, ambos no están capacitados. Otro de los retos pues es el limitado acceso a internet en un 58% y también la capacidad de los servidores de las universidades en un 32%. Si bien pues algunas ya tenían estas plataformas, los servidores definitivamente no estaban preparados para un crecimiento tan fuerte de usuarios. Les puedo decir que incluso plataformas como la que estamos ahorita, como Zoom, Blackboard, Google Meet, todas ellas ya tenían estimado un crecimiento y sí tienen, de hecho a esto se dedican, pero sí este boom de pasar por la pandemia y por la situación a distancia, pues es un requerimiento también tecnológico de que los servidores soporten una gran cantidad de usuarios, ¿no? Entonces ha sido otro reto.
Y también, pues como decíamos ahorita, situaciones de deserción o desánimos en estudiantes que muestran escasa concentración o escasa persistencia en el aprendizaje en línea, quizá porque se les ofrecen módulos o unidades con mucho contenido, que son muy extensos, son muy largos, o a lo mejor actividades de aprendizaje que no son motivadoras y el estudiante termina sintiéndose un poco solo, termina desanimado y deserta. Entonces, esto es otro de los retos también que tiene la educación a distancia y que si no se hace de forma correcta se puede volver un problema bastante fuerte. Otro de los retos que tienen, bueno, es la escasez de sistemas de apoyo y tutoría al estudiante que supongan motivación para la participación, la permanencia, el soporte para la resolución de problemas académicos y psicológicos. Este es uno, yo creo, y si no es de los quizás el punto más importante y que yo creo que no se está atacando correctamente. Quizás sí las universidades están contratando buenas plataformas, vamos a asumir quizá que también están por ahí dando alguna capacitación a los maestros, a los estudiantes de algunos hábitos de estudio, quizá de cómo usar la plataforma, cómo usar esta nueva metodología, pero el tema de la mentoría y la tutoría en las universidades a distancia es clave. Ese mentor o ese tutor es la persona que va a hacer la conexión entre la universidad y el alumno. El docente no puede estar como estábamos antes, que bueno, lo teníamos 2 horas quizás en un salón frente a frente y le podíamos preguntar y estaba al pendiente de nosotros. Con esto no podemos hacerlo en la educación a distancia, que sea siempre síncrono, entonces el mentor es la persona que está al pendiente, quizás si tienen algún problema tecnológico, él se encarga de estar dando el soporte. Si tienen por ahí algún problema académico, alguna duda, ellos van dando el seguimiento, oye, ¿cómo vas? Veo que no has entrado a tus actividades. Ellos son como el motorcito que va empujando al estudiante y que lo va motivando. Entonces, es muy importante esta función del mentor y del tutor y muchas universidades, aunque están adoptando buenas plataformas en línea, se olvidan de tener un equipo de mentoría, de tutoría que esté dando seguimiento a los estudiantes. Entonces, en temas de deserción es, yo creo, una de las claves principales, si está bien armado y bien estructurado, que puede ayudar a disminuir que el estudiante deserte. Otro, bueno, pues son los problemas al pasar de la imagen presencial del docente que tienes pues de frente sus gestos, su voz, a una situación en distancia donde muchas veces y de mala forma pues todo se queda en un texto frío, ¿no? Un PDF, un documento de Word y ya no tienes al maestro en la misma interacción que la tenías. Entonces, ese es otro de los retos y también que muchas universidades no están combinando de forma adecuada las sesiones síncronas o asíncronas de las presentaciones y orientaciones del docente con el trabajo individual o de grupo de los estudiantes, ya sea síncrono o asíncrono, ¿no? Que les digo, no simplemente es moverse a online, se tiene que pensar muy bien en la metodología de cómo se va a trabajar para que el resultado de aprendizaje sea exitoso. Ahora bien, sobre la educación virtual, bueno, aquí el diseño instruccional, como hemos dicho a lo largo de toda esta presentación, cumple un papel fundamental como una estrategia para identificar las bases pedagógicas, actividades, contenidos, el nivel de interacción y los tiempos propios de una dinámica virtual. Aquí este diseño instruccional, les digo, es clave para que esto pueda ser de una forma exitosa. Si bien quizás anteriormente pues los docentes tenían una capacitación, se les formaba para la educación presencial, definitivamente y a partir de ahora sería imperdonable que cuando se les forma a las personas para convertirse en profesores, no se les dé esta educación también para cómo hacer esta metodología en un esquema mixto, ¿no? Definitivamente yo creo que a partir de ahora los programas de estudio para profesores debieran incluir este componente, si es que antes no lo tenían, para que ellos puedan hacer este diseño instruccional y estas materias de una forma correcta y con una forma integral. El trabajo en los espacios asíncronos, que son los offline, pues debe ser mayor que los espacios síncronos por la misma modalidad que tenemos en línea y que no te permite estar conectado todo el tiempo. Y obviamente esto va a implicar cambios tanto para el docente como para el estudiante. Y esto va acompañado de intenciones pedagógicas que estén orientadas a una generación digital.
Y otro punto, hemos hablado ahorita un poco sobre cómo la pandemia ha impulsado la educación virtual, cómo la ha hecho entrar forzadamente en escuelas que eran con esquemas 100% presenciales, pero hay un perfil que va ganando también poco a poco su lugar en la población estudiantil general, y es el perfil del adulto trabajador. Cada vez a edades también más jóvenes, hay estudiantes que tienen que combinar trabajo y a veces hasta familia, con sus estudios, ¿no? Y la educación virtual se ha vuelto en muchos de los casos la única opción viable para que ellos puedan seguir formándose profesionalmente. Entonces, este perfil de adulto trabajador que tiene quizá que ir a trabajar ciertas jornadas, que a veces no siempre puede asistir a una clase presencial en un horario definido, porque el trabajo sabemos que a veces nos tenemos que quedar horas extra o quizá pues tiene compromisos con la familia, se vuelve una herramienta muy útil la educación virtual para poder continuar formándose profesionalmente. Aquí les cuento una experiencia de otra de las universidades con las que estuve, donde había estudiantes de licenciatura y tenían, era la misma carrera, pero estaba en dos modalidades, la teníamos 100% online y la teníamos también de forma presencial. Y ambos presentaban un examen, era el mismo examen, lo presentaban de forma presencial cuando terminaban la carrera, y siempre los estudiantes que salían con resultados más altos eran aquellos que habían estudiado en línea. Aquí hay varios factores, ¿no? Generalmente, como les digo, las personas que elegían la modalidad en línea, pues probablemente ya trabajaban, entonces también tenían un poco más de experiencia en el área profesional que estaban estudiando, pero también la educación en línea requiere que el estudiante tenga una capacidad de disciplina, de concentración, de autoestudio, que lo va formando y que lo hace también pues ser un poquito más capaz, ¿no? Entonces, pues lejos de que hubiera alguna diferencia entre que los estudiantes en línea salieran menos preparados, generalmente ya sea por el perfil o por las propias características que tenía que tener el estudiante en línea, salían mejor incluso que los estudiantes que estudiaban de forma presencial. Ahora, uno de los aprendizajes que ha quedado, que nos ha dejado esta pandemia, hay una publicación que hizo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y publican este artículo llamado COVID-19, reimaginar la educación. Ellos lo publicaron en junio del 2020 y ponían ellos 10 aprendizajes claves que tenía que tener el sistema educativo a través de, bueno, debido a esta pandemia. Yo quise rescatar 5 puntos aquí que son muy importantes y que me gustaría compartirles. El primero era que no se tenía un plan. O sea, cuando llegó esta situación en marzo del 2020, que dijeron todos a distancia y ya no va a haber clases presenciales, no había un plan, no había ninguna estructura, no había un backup sobre qué podíamos hacer, y esta pandemia nos ha dejado definitivamente pues el aprendizaje que es necesario tener un plan educativo ante emergencias de salud pública y ambientales que establezca medidas que garanticen el derecho a la educación en una emergencia, ya sea por alguna cuestión de salud, alguna cuestión de alguna crisis, pero que nosotros como sistema educativo podamos garantizar la continuidad en la educación a todos los niveles educativos. El segundo, pues bueno, un inesperado cambio de modelo pedagógico. Debemos ser capaces de poner en marcha un diseño pedagógico que sea mixto entre presencial y no presencial, que sea flexible y corresponsable, que sea capaz de absorber los impactos de una epidemia y los impactos quizá también de alguna posible crisis socioeconómica posterior. Aquí, como les decía ahorita hace unos minutos, pues es bien importante que a partir de ahora los docentes busquen capacitarse en un modelo pedagógico mixto, que no se queden simplemente con las clases presenciales. Si bien muchas veces, por ejemplo, ahora que me toca ver, por ejemplo, algunas de las clases a distancia, el maestro pues es muy bueno y también si no se le dan las herramientas necesarias, pues a lo mejor está en su misma aula, graba su clase, está en el pizarrón dando la clase como si estuvieran los alumnos ahí, pero no se puede seguir de esa misma estructura porque cuando estás en un salón, obviamente el alumno puede preguntar, quizás el compañero también pregunta, se hace toda una interacción, y al estar a distancia, si tú grabas simplemente un video y lo haces exactamente como si hubieras estado en el salón, hay muchos elementos que se pierden. Entonces, los docentes necesitamos empezar a formarlos a partir de ahora en este modelo pedagógico mixto. Es algo que es una necesidad y es parte de ser responsables.
También la reconstrucción educativa, y esto va un poquito más para los gobiernos, pues no es gratuita. Ninguna administración debería subestimar la importancia de una adecuada dotación de recursos financieros en el sistema educativo para garantizar el derecho a la educación en el contexto de la emergencia. Aquí, lejos de a lo mejor buscar, pues, que debiera ser, pues, garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, de verdad, este impacto que ha tenido en todas las generaciones del sistema educativo este año que pasó y que estuvimos o entre detenidos o bien no con las herramientas necesarias o no con la metodología adecuada, va a dejar una brecha que tarde o temprano va a venir pesando y a todo el nivel socioeconómico de todos los países. Entonces, deberían los gobiernos tomar conciencia de la importancia de garantizar esta continuidad en la educación sin importar las circunstancias. Otro punto muy importante es la huella digital, y yo creo que también es otro de los puntos claves que muchas veces no se toca y que es muy importante promover el uso saludable de las tecnologías, fomentar un uso seguro y responsable y desarrollar una actitud crítica ante la información. Aquí me ha tocado ver muy pocas veces que este punto se toque, por ejemplo, en las clases que se dan de computación o de algunos usos de tecnologías, que generalmente se avienta al estudiante, le dices, oye, aquí vas, entra al internet, ahí está tu computadora, aquí le tienes que dar clic, y eso es lo que se les enseña, pero se les enseña a cuidar verdaderamente esa huella digital que todos vamos dejando cuando nos conectamos quizás en la computadora de la universidad o nos la presta un amigo o entramos a un cibercafé. Vamos dejando una huella, estamos dejando contraseñas, estamos dejando nuestros datos, sabemos cómo protegernos. Se les enseña en verdad a los estudiantes cómo actuar ante algún ataque que ellos puedan tener. Quizá de repente pues abren sin querer un mail y ese mail era un virus y entonces se empieza a replicar y no se les enseña cómo reaccionar ante una crisis en línea. Entonces, esta educación también debe ser una parte fundamental donde al estudiante pues no simplemente le dejes usar el internet o usar las herramientas digitales, sino que lo protejas también para alguna crisis que puedan tener en su uso, ¿no? Y otro punto importante también en este uso de la huella digital es no solo decirles, oye, a lo mejor hazme una investigación sobre este tema, y ellos van a Google y piensan que la primera respuesta, como es la primera que les sale, pues es la confiable, ¿no? Enseñémoslos verdaderamente a cómo buscar fuentes confiables de información y no simplemente irse con la primera. Entonces, toda esta estructura, les digo, pues se tiene que ir trabajando por detrás de la educación virtual. Y por último, bueno, también, disculpen ahí que se fue un número, era el número 5, pero bueno, conviene no olvidar la experiencia. Esta crisis nos ha demostrado la fragilidad del sistema educativo, la importancia de que este aprendizaje no se interrumpa y que es mejor estar prevenidos ante este tipo de desastres y tener incorporado ya en nuestra estructura pues un plan de emergencias para el ámbito educativo. Ahora bien, si vemos por ahí como cierre, ¿por qué esta importancia de la necesidad de la educación virtual? Pues vemos que la educación virtual va en aumento y su razón de ser se ha vuelto irrevocable. Definitivamente la educación en línea no ha sido algo que es temporal por la pandemia, ya venía creciendo, pero ahora hemos descubierto que esto es para quedarse. Al mismo tiempo, la educación virtual tiene ahora el reto de ser reconocida ante la sociedad que tiene la creencia pues negativa de que la educación en línea básicamente es sentarse frente a un ordenador, escuchar hablar al docente y leer temas en PDF. Si la educación virtual que han llevado hasta ahora ha sido solamente con esto, pues no están llevando una educación virtual como debiera ser. La verdad es que sí es un componente en los videos, algunas sesiones presenciales con el maestro en vivo hacia distancia, quizás otras grabadas, claro que hay PDFs de fondo, pero no puede ser únicamente eso. Se tienen que buscar estrategias que vayan supliendo la interacción que se tendría en un aula, como cuáles, quizás los foros de debate. A lo mejor el maestro puede abrir un foro con los estudiantes donde empiecen a opinar unos de una forma, otros de otra. Hay preguntas dinamizadoras donde se lanza alguna pregunta interesante y empiezan en equipos a opinar. Y como también pues se va ganando experiencia entre un estudiante y otro, ese aprendizaje colaborativo es muy importante, que el estudiante nunca se sienta solo detrás de una pantalla. Existe también la idea errónea que enseñar o tomar cursos en línea pues puede ser menos exigente que los cursos presenciales.
mantenerse al día con la tecnología y lograr que los profesores se adapten al cambio cultural son las principales dificultades a superar. Entonces, aquí, pues esa creencia tampoco, nada más lejos, la educación en línea, pues no es menos exigente. Como decíamos, al estudiante le implica más, a los docentes actuales también les implica un reto y además la exigencia educativa es la misma que si estuvieras en una aula presencial, y este reto lo tendremos que ir superando con mucha información, con mucha cultura y dándole tanto a docentes como a estudiantes las herramientas necesarias para que puedan desarrollarse profesionalmente y que vayan aprendiendo con un aprendizaje de calidad. Y bueno, a pesar de que día a día las herramientas digitales y de comunicación están presentes, pues son muchas las personas que no saben todavía sacarle provecho, que no conocen los beneficios de esta educación virtual y que está fomentando una sociedad con conocimiento global. Es mediante la educación en línea que se están aumentando las asociaciones internacionales y de colaboración entre diferentes universidades alrededor del mundo sin tener que salir de casa y de forma económica. Y se abren así oportunidades para un mayor número de estudiantes, y esto es alrededor de todo el mundo. Si nosotros recordamos un poco en nuestras universidades, pues teníamos siempre había algunos programas de intercambio que decían, oye, pues vamos a seleccionar ciertos estudiantes, los vamos a mandar de intercambio a Italia, a Francia, a España, a Colombia, a Brasil, a cualquier país que tuviera alguna especialidad en un tema, y se seleccionaban siempre a 2 a 3, no porque la universidad no quisiera mandarlos a todos, sino porque obviamente hay recursos económicos de por medio y no se podía mandar al grupo entero. Si bien hay un componente que nunca se va a poder sustituir, que es la propia experiencia del viaje, de ir a conocer otra cultura, también es cierto que la educación virtual nos ha quitado estos muros y estas barreras y se puede llevar a un salón entero y a un grupo completo de estudiantes a una experiencia de intercambio internacional. Se puede hacer convenio con otra universidad donde ellos puedan tomar quizá todo un curso con otra universidad hermana con la que se haga convenio, pueden asistir a sesiones magistrales con expertos en algún tema, no importa en qué lugar del mundo se encuentren, y esto con un bajo costo económico. Se puede no seleccionar solo a 1 o 2, se puede invitar, o como estamos haciendo precisamente ahorita, que somos un grupo grande de diferentes países y ya no hay un límite entre la situación geográfica o los costos. Entonces, es otro de los beneficios de esta educación online y de las noblezas que tiene también y que busca también acercar a más gente hacia estas experiencias internacionales. Entonces, es una necesidad temporal o es el futuro? Pues bueno, una vez que las escuelas vayan retomando sus actividades, definitivamente van a quedarse con un componente virtual, ya sea que algunos cursos, quizás algunos los tomen 100% en línea, otros en algún esquema híbrido, donde algunos días, pues, algunas partes de las clases sean presenciales, otras sean online, pero definitivamente esta educación online ha llegado para quedarse. Es por eso que deben adentrarse los esfuerzos por un cambio en la estructura de la enseñanza tradicional. Las universidades que quizá ya llevamos un poco más de camino recorrido, tenemos pues la responsabilidad de compartir las buenas prácticas con el resto de las universidades hermanas. También tenemos que decir cuáles son los requerimientos tecnológicos necesarios para que esto se pueda llevar a cabo de una manera exitosa y haciendo así una educación más accesible para todos. Es mediante la educación virtual que se superan las barreras espaciotemporales, que se propicia un aprendizaje autónomo, por lo cual las personas se vuelven más productivas porque desarrollan habilidades de investigación, de autoaprendizaje, toma de decisiones, gestión de tiempo y una mejor calidad de vida. Ahora también pues hay un reto muy importante y que no debemos olvidarlo, pues para que una institución de modalidad virtual sea considerada de calidad, pues no solamente debe tener una metodología exitosa y un alto nivel educativo o académico, también debe de cumplir con estándares, valores, principios, normas, características favorables para alcanzar los objetivos de la propia misión de la universidad, las metas, resultados de aprendizaje,
Resumiendo, a final de cuentas, tenemos nosotros como universidad 100% en línea la misma responsabilidad de impactar en el desarrollo social, cultural, personal y en el conocimiento de todas las personas que conforman este sistema de educación, y el objetivo a final de cuentas es el mismo, que es formar profesionistas que hagan día con día una mejor sociedad y que estén bien preparados profesionalmente. Pues les agradezco este espacio que tuvimos para aquí para platicar, para compartirles un poco de mi experiencia y de los datos que he encontrado. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto me gustaría responderla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. La saludan desde el Ministerio de Educación Nacional y agradecen mucho el espacio que nos está proporcionando el día de hoy. Hay algunos comentarios. Ángel Pérez nos dice, doctora, más que una pregunta, es una felicitación por su exposición, muy puntual y muy informativa. Atentamente, el director general de la Universidad Univa Plantel, Guadalajara, Jalisco, México. Gracias. También nos escribe Leonel Rubiano Villa, según su experiencia, ¿es más costosa la educación virtual o presencial para los estudiantes y a la institución universitaria le sale más barata esta metodología? Sí, generalmente la educación virtual tiene un costo un poquito más abajo que el de las universidades presenciales. También no te puedo decir que es un costo completamente distinto, porque aunque nosotros estamos de forma virtual, se siguen teniendo muchos elementos. Quizá, por ejemplo, las universidades presenciales tengan que pagar un espacio físico, situación de luz, agua, las propias aulas. Nosotros de igual manera tenemos que pagar un servidor, tenemos que pagar, hay un profesor que está encargado, hay un equipo de mentores que tiene que estar a cargo, entonces no hay una brecha tampoco tan grande entre un costo y otro, y depende también mucho de la universidad que elijas, pero en forma general te diría que sí, es un poquito más económica la educación virtual. La otra pregunta, Yuli, la segunda, ¿cuál era? Y para la institución educativa también resultaba ser más económico, digamos, implementar un Claro. programa virtual. Sí, sí, definitivamente. Y incluso más que ser un poco más económico, lo que sí es definitivo es que se puede llegar a un mayor número de personas. Por ejemplo, ahorita que estamos en una sesión, estamos arriba de 70 personas en esta sesión conectados, y si fuéramos en un aula, pues imagínate el espacio del aula. Entonces, si con el objetivo y miras a la educación, pues el objetivo también es llegar a más estudiantes, y definitivamente la educación virtual nos abre esa brecha, ¿no? Perfecto, gracias. También nos preguntan, ¿qué hay sobre la dinámica en casa al quedarnos con esta modalidad? Ok, ahí pues si nos quedamos ya con la modalidad 100% online, es importante que las universidades desde inicio, y generalmente todas las que son, cuando tú tomas algún curso en línea o te escribes en un programa 100% virtual, las primeras materias te dan algunos elementos que te pueden ayudar a cómo formarte desde la casa, ¿no? Porque les decía, hay que tener algunas estrategias de autoaprendizaje, de gestión de tiempos, y también tienes que estar trabajando, tienes familia y tienes trabajo, pues el tiempo a veces no te va a rendir. Entonces, hay algunas escuelas que incluyen, por decirlo así, una escuela de habilidades y que te dan esas herramientas desde inicio, con el objetivo precisamente de tratar de fomentar que no haya deserción, que tú no te sientas abandonado, y no solo te avientan al curso en línea como tal, ¿no? Sino desde inicio te ponen por ahí algunos cursos que te pueden dar consejos prácticos para que sepas cómo manejar esta situación a distancia. Perfecto. María Camila Laguna del Ministerio de Educación Nacional nos pregunta, ¿la permanencia y graduación siguen siendo un reto para la modalidad virtual? ¿Hay una brecha en los estudiantes que se inscriben y los que se gradúan? ¿Podría darnos alguna recomendación al respecto? Sí, aquí la brecha, te digo, es esta, y yo creo que a lo mejor aquí en la modalidad a distancia incluso pudiera ser más alta que en la presencial, porque el estudiante, pues obviamente no se siente tan acompañado como en una clase presencial. El consejo es la mentoría. Tiene que haber atrás un equipo de mentores o tutores, y es una de las estructuras principales que sobrellevan el peso de la universidad, y es ese equipo de mentores que esté atrás del estudiante. No solo es que estén llamándole todo el día, pero verdaderamente se tienen que plantear estrategias donde haya un seguimiento puntual y que se vaya analizando, y esto es día con día,
qué estudiantes han dejado de participar en la plataforma, qué estudiantes tienen bajo aprovechamiento académico, si alguna materia en particular se les está dificultando. Incluso se van identificando ciertos perfiles, a veces hasta por edad o por tipo de programa, y te dicen, ¿sabes qué? Los que estudian este programa tienen mayor deserción que otros. Entonces, cada universidad debe haciendo un propio estudio sobre estos perfiles para irlos atacando desde inicio y no dejar que a lo mejor pasen 3-4 semanas cuando te das cuenta que el estudiante no se ha conectado. Entonces, aquí es tener un seguimiento diario y puntual con un equipo de mentores y de estadística que te diga qué estudiantes se están alejando de la plataforma. Así es. José Efren Arias nos dice, la formación virtual requiere de mucha responsabilidad, compromiso, autonomía para poder aprender. ¿Cómo superar esos vacíos en los jóvenes actuales? Pues aquí yo creo que es mucho con concursos de escuela de habilidades sobre la gestión de tiempo y sobre cómo manejar esta educación a distancia. Ellos no se deben de sentir solos, eso es lo más importante. Si el estudiante se siente solo, se va a desmotivar. Es por eso que se deben incluir siempre actividades que no sean tan pesadas, no solo que estén leyendo, debe haber interacción con los compañeros en línea, porque ese es un estudiante que el joven busca. Ellos buscan la interacción con otros jóvenes o con otras personas que dominen el área. Entonces, definitivamente aquí es buscar que el estudiante no se sienta solo, que sepa cómo estar trabajando a distancia y que haya un aprendizaje colaborativo para que él no se desanime y continúe estudiando. Perfecto. David Muñoz Aldana nos dice, muchas gracias, doctora Jessica. Observo que desde la parte virtual se potencia el hecho de la internacionalización y los trabajos colaborativos. Mi pregunta va enfocada a los temas de laboratorio en el área de las ingenierías. ¿Cómo han tomado desde la virtualidad con respecto al hecho para atender la demanda de estudiante en el uso de los laboratorios? Sí, este punto es clave. Fíjate que hay una parte propia que yo creo que nunca se va a poder suplir al 100%, sobre todo en temas de laboratorio, pero bien también hemos aprendido con esta pandemia que a veces no tenemos ninguna opción y los estudiantes deben de seguirse preparando. Entonces, aquí hay dos elementos claves muy importantes. La primera es el uso de videos interactivos donde se pueda ver qué era lo que pasaba en el laboratorio, pero también hay muchas herramientas de modelación en ambientes virtuales, ya sea por elemento finito o bien por alguna modelación en 3D, donde los estudiantes pueden trabajar y desarrollar en un ambiente de laboratorio y ver qué es lo que pasaría sin tener que estar ahí presentes. Quizá incluso hasta de una forma muy económica. Muchas veces para algunos estudios se ocupan estar haciendo prototipos y estos son costosos. Si lo hacemos de forma virtual, te ahorras esos recursos, solo ocupas una computadora y un programa que esté desarrollando. Entonces, sí hay una parte que en la parte quizás de ingeniería o de algunas prácticas, por ejemplo, de laboratorio de física, pues no se pueden suplir tal cual, pero también no se queda en cero. Con algunos videos que se puedan hacer interactivos o herramientas 3D, esta parte se puede ir complementando. Perfecto. Bueno, ¿cómo afrontar la transformación de la práctica pedagógica de los profesores en estos escenarios para cerrar esta brecha no solo generacional, sino tecnopedagógica? Aquí definitivamente es con capacitación. A los docentes no simplemente se les tiene que poner el Blackboard o la plataforma de Moodle y decirle, bueno, ahora lo vas a hacer, o el link de Zoom y ya está. No, aquí tiene que haber una capacitación y tiene que haber modelos de enseñanza. Nosotros, las personas que estén al frente de las universidades con sus maestros, tienen que trabajar y darles las herramientas de cómo hacer este cambio pedagógico a un modelo mixto. No simplemente decirle, pues ahora aquí están y tú pasas tus clases a digital. Aquí el tema clave es la capacitación. Así como los estudiantes se están preparando, se les debe preparar a estudiantes y a profesores y es un esfuerzo que necesariamente ahorita por la educación a distancia todas las universidades tienen que hacer, tanto en recursos como en tiempo invertido a capacitación. Listo, tenemos más preguntas. ¿Qué recomendaciones puede dar a un tutor o mentor en cuanto a estrategias de acompañamiento que estén probadas como caso exitoso? Ya, aquí es el seguimiento puntual. Conviene muchas veces dividir a los tutores o mentores que ellos tengan un seguimiento puntual, que sea de preferencia el mismo, aunque todos estén a disposición para cuando un estudiante se comunique,
pero que el tutor conozca verdaderamente al alumno. Esto es muy importante y a veces con cosas tan simples como saberse el nombre. Cuando ellos hacen la llamada y les dicen, hola Jessica, ¿cómo estás? Eso ya le da un acercamiento. Si ellos van guardando un historial sobre el alumno, las dificultades que les ha dicho, quizás les dijo, oye, la semana pasada no pude entrar tanto a plataforma porque tuve mucho trabajo. Entonces en la siguiente llamada la mentora les dice, oye, ¿cómo estás? Sé que la semana pasada la tuviste complicada por el trabajo, veo que ahora ya entraste en plataforma, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Entonces aquí es mucho el seguimiento personal para que el alumno sienta a alguien cercano, que conozca su caso, que sepa cómo va avanzando académicamente. Yo creo que esa es una de las claves para poder disminuir la deserción y que el alumno se sienta acompañado. Bueno, por acá también tenemos una felicitación de Alexandra Patricia Acuña. Felicitaciones por la presentación, muy clara, con respecto a retos de la educación virtual para potenciar procesos formativos en entornos globales y multiculturales. Leonel Rubiano Villa nuevamente nos dice, siendo los muchachos y muchachas nativos digitales y que manejan muy bien las redes, teléfonos inteligentes, les cuesta leer artículos, responder tareas en las plataformas, ¿a qué se debería esa situación? Sí, un poco es el aburrimiento. Estamos acostumbrados quizás un poco más, o los jóvenes estaban acostumbrados a que el docente les iba casi desmenuzando. Sí les encargaba lecturas, pero iba desmenuzando en el aula todo el tema, lo iba escribiendo, lo iba platicando, quizás un poco como lo hacemos ahorita. Y ahora les toca que no tienen al docente enfrente todo el tiempo y que a ellos les toca hacer la lectura de forma directa. No necesariamente es malo, porque si ellos hacen la lectura directa, y también lo mencionábamos en lo que decían las encuestas, ellos se graban más fácil la información porque lo están leyendo directamente. Entonces, aquí nada más es acompañarlos de estrategias sobre cómo no distraerse, porque están en una computadora y les puede salir el Facebook, el WhatsApp o las miles de distracciones que pueden quizá tener en su hogar, pero enseñarles técnicas para enfocarse. Y sí, esto es complicado, les digo, porque pues el estudiante está un poquito más acostumbrado a que ya le den todo desmenuzado y ahora lo tiene que él ser un poco más autodidacta. Pero con las herramientas necesarias no es algo que no se pueda sobrellevar. De acuerdo. Solange Jordán Bustamante nos dice, bueno, muchas gracias, felicitaciones por el espacio, muy clara la información. Hoy en día es importante fortalecer las competencias digitales. Sería importante capacitar a los docentes con el uso de simuladores como una herramienta que dinamice la capacitación desde el aula. Sí, definitivamente. Eso es total, como decíamos ahorita, incluso para algunas prácticas de laboratorio, para algunos temas donde se tiene que hacer algunos ejercicios prácticos, el docente se tiene que ir capacitando. Les digo, ya cada uno le va a tocar en su aula, en su área, ¿no? Si es alguien quizá que es de física, si es ingeniero, si es de derecho, si es psicólogo, bueno, en el campo que sea, tendrán que ir desarrollando propias herramientas digitales, porque como veíamos, esto de la pandemia empezó, aún no hay una fecha definida para el regreso y la educación no se puede seguir deteniendo. Entonces, les tocará usar simuladores, videos, herramientas en 3D, algunas otras herramientas quizás estadísticas o de foros, no sé, diferentes campos, pero donde tienen ellos que incursionar y necesariamente forzarse a seguir aprendiendo para garantizar esta educación a distancia. Nos escucha, Yuli, creo que falta activar el micrófono. Perdón, muchísimas gracias. Listo, nos preguntan, ¿qué estrategias didácticas propias de la virtualidad son las que más ustedes han tenido éxito? Yo creo que es el aprendizaje colaborativo, un poco el constructivismo, que los estudiantes vayan poco a poco llegando a la conclusión de cuál es el objetivo del programa, que ellos lo vayan construyendo, no simplemente darles un PDF donde ellos ya encuentran la información, sino que a través de ciertas preguntas dinamizadoras, casos prácticos, los casos prácticos son muy importantes, el estudiante puede ir aprendiendo de una forma práctica, que él sienta que termina de estudiar o que aprendió una lección y que es algo que puede ir a aplicar al día siguiente. Entonces, pues básicamente es eso, foros de debate, casos prácticos, preguntas dinamizadoras, son algunos elementos claves. Así es, de acuerdo. Bueno, y tenemos acá, creo que un par de preguntas más, ya para dar cierre. Nos dicen, cordial saludo, excelente intervención. Es fundamental entender al alumno para poder reestructurar nuestra metodología, las estrategias que se están implementando para lograr captar la atención de los estudiantes en el campo virtual. Y finalmente nos dicen, considero un aspecto importante la presentación del aula para ir llevando al alumno en sus tareas y se les pueda facilitar el entendimiento de las tareas.
Y finalmente, bueno, creo que finalmente es que seguimos preguntando, pero ya creo que solo queda una pregunta. Gracias por su valioso aporte. En efecto, he visto laboratorios de simulación utilizando Moodle y Sloodle a través de Second Life en casos como odontología y telemedicina en la USMP de Perú. ¿Alguna otra plataforma que pueda utilizarse? Pues hay muchos elementos, digo, ahí ya requiere mucho es que depende mucho del área, porque, por ejemplo, hay algunos elementos como SolidWorks que se pueden usar para ingeniería, son elementos de simulación online, está, pues, les digo, está Canva, están algunas otras herramientas, no sé, depende mucho del área en la que vayan a estar trabajando. ¿Qué herramientas de simulación se pueden usar para ingeniería? Les digo, pues básicamente está SolidWorks, que es un elemento muy importante donde puedes estar trabajando. Si tienes una viga, cómo se va a flexionar, si tienes un material y lo vas a recubrir, cómo es que va a reaccionar, etcétera. Y es propio mucho de cada área. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Creo que ha sido muy revelador en muchos aspectos este sofá de Asturias, datos que creo que no habíamos considerado, el impacto de la pandemia y cómo pues tenemos que empezar a afrontar todo esto desde la virtualidad. Se resalta el rol del docente, pero también se da una perspectiva de gestión de la institución. Entonces, muchísimas gracias por esta perspectiva. Esperamos seguir contando con su participación en más eventos y seguir invitando a los docentes que nos acompañan de diferentes ciudades y diferentes instituciones de educación superior, pero también tenemos docentes de diferentes niveles de formación. Entonces, muchísimas gracias también a todos nuestros asistentes y los invitamos a certificarse en el curso que tenemos de Google Suite para docentes digitales y a seguir al pendiente de lo que la institución tiene para ofrecer. Muchas gracias, Julie, por la oportunidad y gracias a todos por estar aquí. Que tengan buen día. Igualmente, hasta luego.